Y ahora el editorial con Glatzer Tuesta. Siete y 3 minutos de la mañana, estamos en No Hay Derecho. Hemos vivido un proceso electoral muy interesante, yo diría intenso en algunas regiones. En Lima se puso, la verdad, bastante interesante y movido en los últimos días del proceso electoral. Antes no había concitado mayoritariamente el interés de la población, habíamos estado abocados a hacerle seguimiento y a entender un poco la lógica y la dinámica que en buena medida se ha centrado en tensiones y confrontaciones, donde el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha terminado doblándole el brazo al Congreso de la República, que manejado por Fuerza Popular había optado por el obstruccionismo, por la confrontación y por la no colaboración en todo este periodo de gobierno. Primero con Pedro Pablo Kuczynski, luego una primavera un poquito corta de auspicio para una relación distinta con el presidente Vizcarra, pero después, cuando este empezó a actuar por mano propia y finalmente a tener iniciativa propia, terminó siendo víctima también de estos ataques furibundos de quienes no han aprendido sino aquello que en la dictadura con mucho en la cotidianidad se expresaba pues con mucha arbitrariedad. ¿Qué cosa es lo que da este proceso electoral? Primero, comenzar por esto último que acabo de mencionar. Yo creo que una de las principales lecciones, uno de los principales datos concretos y duros que este proceso electoral municipal y regional nos da, es que la crisis de Fuerza Popular, que unos creían se circunscribía solamente a su relación con el Ejecutivo, pero no, creo que esa es la menos peligrosa en términos de lo que ellos inicialmente habían imaginado. Creo que la más saltante es aquella que los distancia absolutamente, ya no largamente, absolutamente, con lo que la gente está pidiendo, con los cambios que está exigiendo y con las sensibilidades que se afinan cada vez que hay un proceso electoral donde se quieren mejoras para el país. Fuerza Popular en este proceso electoral no solo no ha obtenido nada en términos, digamos, de algún municipio, alguna región, sino que además se confirma que esa tendencia a su total desprestigio ha llegado a su punto máximo. Hoy día Fuerza Popular, que hasta hace pocos, cuando se autodefinía, decía que era el partido más importante y grande del país, el más organizado y el que a punto de ganar 2 elecciones se constituía en la principal fuerza política en nuestro país, se ha claramente desvanecido, y este proceso electoral, por el comportamiento que ha tenido en el Congreso, por su mal manejo, ha terminado contagiando, contaminando eso que al Congreso lo ha hecho merecer en los últimos tiempos bajos calificativos o bajas calificaciones, porque ha terminado en un 6%, pues se ha trasladado a su relación con la gente, donde absolutamente en ningún lugar ha tenido una participación significativa. Hoy día, Eduardo Nedorcillos, bueno, el día de ayer, Eduardo Nedorcillos lo graficaba de una manera espléndida, porque tal vez la expresión más clara, más evidente, más notoria de esa crisis de Fuerza Popular es el bajo porcentaje que han sacado en Lima, en la capital de la República, que ha sido un bastión importante del fujimorismo en los últimos tiempos, pero que nunca ha concluido en una participación eficiente, efectiva o exitosa de cara a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ayer Eduardo Nedorcillos lo planteaba de esta manera. Sus dos personajes están conversando y uno le dice al otro, le pregunta al otro, ¿no? Y dice, ¿ya se sabe qué partido fue el gran perdedor de las elecciones? Y el otro le contesta, Ponja sabe. Es decir, el papel de Edito de Columbus como candidato de la Fuerza Popular, por más entusiasmo que le quiso imprimir, por más chistoso que quería parecer, pues ha terminado siendo solo la expresión más evidente y nítida del fracaso del fujimorismo en este proceso electoral. También, siguiendo Eduardo Nedorcillos, nos entendemos la caricatura del día de hoy, con los resultados ya casi al 100% en distintas zonas del país. Keiko Fujimori viendo la televisión y esperando ya no el flash, que él la había claramente desubicado seguramente en términos de lo que inicialmente podía haber esperado, que por lo menos en un lugar gane la elección. Está viendo la televisión y el resultado de algún canal dice lo siguiente: resultados electorales regionales y municipales, al 99% de las actas procesadas
Fuerza Popular 0%. Creo que ese es el primer dato y el dato más importante. Ha terminado pasándole la factura al fujimorismo esta manera autoritaria, esta manera obstruccionista, esta manera antidemocrática, esta manera conservadora y totalmente desvinculada de lo que en este momento la gente quisiera que centre la atención de los políticos para con ello mejorar su vida cotidiana. Eso es lo que ha pasado y por eso es que esta elección, a diferencia de algunas otras donde efectivamente la pugna ha terminado siendo más vecinal, un poco más de cara a los intereses de las localidades, ha creo terminado siendo un test político también de cara al comportamiento de las autoridades nacionales, porque si bien es cierto el fujimorismo ha fracasado, pues a otros partidos no les ha ido bien tampoco en este ajuste electoral, de lo cual voy a conversar más adelante. Fuerza Popular en el último proceso electoral, digo en el de 2016, donde terminó siendo la segunda fuerza, es decir, ganó en primera vuelta, perdió por muy poco en segunda, había ganado en la primera confrontación de ese proceso electoral en 15 regiones y había sacado casi el 40% de votos en ese momento, 40%, eso significaba más o menos 6.5 millones de personas. ¿Dónde están? Pues sin duda no los están acompañando ahora, y eso claramente porque han habido dos cosas que me parece que en los últimos tiempos se han hecho notar de manera muy clara. La primera, el comportamiento de Fuerza Popular y las consecuencias concretas de eso en términos de si el país ha avanzado o no. Es decir, la gente le atribuye a Fuerza Popular que si no hemos mejorado algunas cosas, el papel central en ese despropósito ha sido Fuerza Popular. Y lo otro es que ese conservadurismo, que termina siendo un empeño con aquellos que financiaron la campaña, ha terminado diluyendo la posibilidad de que se pueda ser representativa en términos de lo que sectores importantes de la población quisieran en este momento se resuelva. Es decir, no es una opción Fuerza Popular en términos políticos el día de hoy. Y eso, creo yo, en la dinámica con el presidente de la República, con el Ejecutivo, termina favoreciendo este escenario más reformista que el presidente, además, hoy día, en un ratito, va a terminar de consolidar con el anuncio de un referéndum el 9 de diciembre, en el que todos tenemos, por cierto, que participar. Es decir, el desprestigio de Fuerza Popular le ha pasado la factura en estas justas electorales. ¿Qué cosa es lo que ha pasado en el ámbito de Lima Metropolitana? Yo creo que una buena noticia, ha terminado ganando Jorge Muñoz, una persona que, digamos, tiene claros elementos que han terminado jugando a su favor. Ha sido regidor en 2 oportunidades, alcalde 2 veces en Miraflores, y en esta contienda electoral, cuando en algún momento concentramos nuestra atención en qué cosa iba a pasar, pues los que iban a la punta y con mucha soberbia y con sobradera terminaron creyendo que la política es eso, es decir, llegas a ocupar una posición privilegiada en las encuestas y lo único que tienes que hacer es simplemente dejar que el tiempo pase. Y no, porque terminaron, quienes iban en esas posiciones expectantes y que terminaban para buena parte de la población siendo candidaturas no necesariamente satisfactorias y en algunos casos muy riesgosas, pues terminaron empezaron a ver otros que podían perfilarse de una manera distinta y tener mayores garantías de una mejor gestión. Y creo que Jorge Muñoz, y lo dije aquí en el primer debate, terminó, creo, mostrándose en su dimensión real, una persona que quiere ser alcalde, que se ha preparado para eso y que ha expresado durante todo este proceso una honestidad que creo no ha sido necesariamente el denominador común en esta campaña, y ha optado por la propuesta concreta y elementos muy centrados en la mejora de algunos temas que en Lima siguen siendo o van a tener que ser afrontados de esa manera porque son problemas sustantivos como el transporte, la inseguridad y el asunto que para mí termina siendo fundamental en su relación con la gente en este proceso electoral: poner por encima de todo al ciudadano y no llenarse de palabras y de frases vacías y de demagogia para tratar de con eso conquistar las adhesiones circunstanciales y coyunturales en un contexto electoral que ha sido bastante complejo. Creo que el haber demostrado buena gestión, el haber planteado un plan de trabajo,
el haber no entrado a confrontación abierta con ninguno, salvo en aquellos momentos donde él sentía que podían terminar atacando la posibilidad de que él siguiera avanzando en las encuestas, y además haberse vinculado, creo yo, pero en ese orden, a un partido como Acción Popular, han terminado siendo la clave para que pueda él terminar siendo el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ya las encuestas en los últimos días daban cuenta de algunos avances significativos. Dicen los especialistas de que 1,5 puntos por día creció Muñoz, y eso me parece que ha terminado siendo una llamada de atención también a otros participantes y otros políticos que, creyendo que simplemente había que dejar correr el reloj para ganar, pues ha terminado siendo hoy día lo que seguramente está siendo parte de aquello de lo cual se arrepiente. Y una de las cosas que me parece, por lo que aparte de las consideraciones o de estas condiciones que Muñoz tiene para gobernar Lima, es verdad, Lima no es Miraflores, es mucho más compleja, pero creo que tiene el ánimo de hacerlo, y creo que tiene herramientas y equipo para poder afrontar los problemas. Y ha optado inteligentemente por un asunto que va a jugar a su favor en este momento, y es no haber ofrecido cosas que no son posibles cumplir, y ha centrado la posibilidad de hacer cosas a como le dejen la municipalidad, que ya sabemos por informaciones que han circulado en estos últimos tiempos, no necesariamente está en bonanza, sino más bien en una crisis y en un déficit tremendo. Por lo tanto, haber planteado eso como un asunto preliminar para poder, en base a eso, ver qué se puede hacer, termina siendo un asunto fundamental que aquieta o que atempera un poco el ánimo ciudadano para esperar en un tiempo corto que se encaminen algunas cosas que él, por cierto, ha propuesto, que ha propuesto con seriedad. Y lo otro que inteligentemente ha hecho, y en esto ha jugado un papel importante el propio presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros, es haber establecido muy tempranamente un vínculo con el Poder Ejecutivo, que es el único que le puede dar la clave para hacer algunos cambios significativos en Lima, de cara a reformas mayores, y eso me parece que termina siendo ese balón de oxígeno que va a necesitar Muñoz para poder desempeñarse en una Lima muy compleja. Me parece que eso es importante. Entonces, por un lado, él tiene condiciones, por otro ha establecido hasta una relación directa con el Ejecutivo que creo puede permitir algunos avances significativos en las propuestas que él está llevando, y lo otro que me parece que es importante, y yo lo dije antes de que se diera el proceso electoral, a mí me aterraba la posibilidad que, por ejemplo, Daniel Urresti ganara la elección por asuntos que ya yo he explicado aquí en el programa. Y así es la vida, porque finalmente lo que no se pudo en el ámbito de la justicia, en una sentencia desde mi modesto punto de vista muy cuestionable, pues se pudo en las urnas, porque la gente, él también estaba muy confiado que su absolución terminaba llevándolo inevitablemente a la Municipalidad de Lima. La gente votó en contra de la posibilidad de estar entregando el voto a alguien del cual hay todavía dudas razonables, ¿no es cierto?, en ese y en el comportamiento que ha tenido ahora y antes, y que no siempre ha estado en el marco de lo que uno podría decir era lo correcto, y ha terminado siendo sancionado. ¿Y por qué digo que esto me alegra que no haya ganado Daniel Urresti? Y además creo que otra de las cosas que finalmente, de lo cual deberíamos saludar, es por las reacciones que han tenido los candidatos perdedores, saber en qué nos hubiéramos metido si alguno de ellos ganaba. Y quiero citar algunos que reaccionaron bien, por supuesto, y eso saludo, al margen de mis discrepancias políticas con ellos, pues saludaron y le desearon lo mejor al alcalde de Lima. Pero hay algunos que su primera reacción fue realmente patética, fue fatal, y me parece que de eso felizmente nos hemos librado. Por ejemplo, Daniel Urresti dijo, cuando se enteró de que él había perdido la elección y que había ganado Jorge Muñoz, dijo: los que han salido ganando han sido los choros, que se han salvado de que él los encierre. Es decir, su primer auspicio, su primera declaración no fue ni de saludo ni del deseo de éxitos a quien le ganó democráticamente en un proceso electoral, sino más bien una crítica y una burla, creyendo que esto podría significarle algún rédito, cuando ya sabemos que él creía que de todas maneras ganaba esta elección, y de esto nos hemos librado. Y lo otro, también lo que dijo Ricardo Belmo, que lamento y me parece realmente patético que alguien que aspiraba a la Municipalidad de Lima haya tenido una apreciación de esta naturaleza. Uno de los más grandes fraudes de la historia política del país. Es decir, atribuir
que este proceso electoral, en la que él jugó con las reglas que planteaba este sistema democrático en el marco de lo que fue una contienda municipal, ahora acusar de que hicieron un fraude y que lo perjudicaron para que ganara Muñoz, o tiene solo dos posibilidades: o es, digamos, una visión totalmente distante de una realidad que no está apreciando hace bastante tiempo como corresponde, o sencillamente una justificación para tratar de evitar las críticas por una campaña que la verdad se veía iba a caer y llegar donde terminó, ¿no es cierto? Y eso me parece que no es correcto, porque uno puede participar en una campaña electoral y puede ganar, pero puede perder, y si pierde, tiene que perder con dignidad y decir que hicieron todos los esfuerzos, pero atribuir que fueron otros los responsables de esa campaña me parece realmente que no habla bien. Y por eso es que yo saludo que no haya ganado ninguno de estos candidatos y que haya ganado Jorge Muñoz, porque él la peleó desde el comienzo. No parecía en las encuestas inicialmente, pero la gente empezó a apreciar de que algo de experiencia traía, y ojalá esta se traslade a la gestión en la Municipalidad de Lima y haga que esta ciudad pueda ser más amigable con sus propios ciudadanos en su diversidad y, por cierto, en el interés que siempre nos acompaña de querer que seamos una ciudad con menos discriminación y con menos fragmentada. Ojalá eso sea posible. Realmente es una buena noticia esto que ha sucedido. Pero también son las 7:19 de la mañana. Hay otras cosas que me parece hay que tener en cuenta en este proceso electoral, sobre todo en Lima metropolitana, ¿no? Uno, que el arrastre que ha tenido Jorge Muñoz ha llevado a que Acción Popular gane en 13 distritos. Eso, digamos, es una cosa que Acción Popular no lo tenía de ninguna manera bajo su radar. No era eso hace unos pocos días una posibilidad. Terminó siéndolo porque la gente se asustó de quienes podían ganar y empezó a ver en Jorge Muñoz una alternativa que claramente era distinta. Y por eso es que en 13 regiones, en 13 jurisdicciones distritales, donde en las encuestas aparecían otros en primer lugar, pero sin embargo el arrastre que tuvo Muñoz terminó haciendo que la gente vote la Lampa en el provincial y distrital, y terminó ganando en algunos distritos donde inicialmente no se había pensado. ¿Esto qué cosa es lo que dice y esto qué cosa es lo que le plantea al alcalde Jorge Muñoz? La posibilidad de tener un sector ahí con el que pueda iniciar algún nivel de coordinación que contagie a otros municipios que finalmente en conjunto podrán, ojalá en el marco de una mayor planificación, hacer o desarrollar una propuesta que sea buena para la ciudad, porque los problemas que tiene la ciudad no los puede resolver solo el alcalde de Lima metropolitana, sino tiene mínimos de coordinación con las otras autoridades que han sido en este proceso electoral. Solidaridad Nacional ha desaparecido en los últimos tiempos, ya había traído solamente dos cosas: muy malas gestiones y algunas claramente vinculadas a la corrupción. De hecho, 4 alcaldes llevados por Solidaridad Nacional han terminado presos por ser parte de organizaciones criminales. Luna Gálvez perdió, y esa es una gran noticia de alguien que ha terminado buscando en la política extender el negocio que ha podido exitosamente sacar adelante en otros ámbitos, y creyendo que comprando o trayendo algunos personajes con algún nivel de popularidad iba a poder otra vez instalarse en este caso la municipalidad, para hacer lo mismo que hizo con Castañeda, y a ustedes sobre eso se pueden imaginar. Entonces han habido cosas interesantes. Ahora, ¿qué cosa ha pasado en las regiones? Eso es una cosa que hay que interpretar con más detenimiento. Los partidos políticos más conocidos como tradicionales han ganado en pocas jurisdicciones, han sido movimientos regionales los que se han hecho el poder, y esto termina siendo para lo que se viene en términos de esa correlación política que hay que conseguir de cara a mejorar la situación de nuestro país, una ventaja o una tremenda desventaja. La ventaja puede ser en que un presidente en este momento, con iniciativa y con interés por cambios en algunos temas, ojalá que estos puedan darse y sean de manera profunda, puede sintonizar con el ánimo de varios de los que han terminado siendo elegidos. Y el ánimo y el interés, desde el primer momento, los nuevos o las nuevas autoridades, dar
mostrar algunos resultados a los ciudadanos que votaron por ellos, puede terminar estableciendo una alianza también pragmática para poder generar estas condiciones de buen gobierno en algunas de estas regiones también, y eso el presidente lo puede aprovechar de mejor manera. Me parece que el ánimo reformista y el interés por hacer a partir del próximo año cosas muy concretas para satisfacer y revertir esta tendencia deficitaria en términos de el manejo de la gestión pública en asuntos tan importantes, por ejemplo, como la reconstrucción u otros en distintas zonas del país, pueden ser auspiciosos para un nuevo momento político más importante. Y esto olvidé mencionarlo, que creo que una de las cosas en el ánimo de conversación que ha expresado en primer momento el alcalde Muñoz con el presidente Vizcarra puede ser significativo, porque también Muñoz ha sido percibido como alguien anticorrupción y ha terminado centrando su discurso en la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha anticorrupción, que son tan importantes en momentos en que se ha develado redes de corrupción que actuaban, digamos, bajo la oscuridad y que promovían intereses que no eran de la mayoría. Vincularse al ánimo reformista del presidente le conviene en este momento a Muñoz, porque eso le va a permitir pensar en cosas mayores, no en la administración temporal de la ciudad para tratar de controlar los daños que efectivamente Castañeda en una pésima gestión le ha dejado, sino más bien ver un poco más allá y tratar de darle a la ciudad un enfoque y una perspectiva al mediano y largo plazo que no ha tenido en los últimos tiempos, y eso ha terminado jugando en contra de lo que cotidianamente nosotros vivimos y padecemos en una ciudad tan compleja como Lima Metropolitana. Entonces esto me parece que es muy importante y hay que tratar de resaltarlo también como un hecho positivo de lo que deja como lección este proceso electoral. ¿Qué cosa más ha pasado en el proceso electoral? Pues la gente ha salido a votar y eso es una muy buena noticia. Hay que esperar qué va a pasar en algunas regiones porque hay segunda vuelta que se hará a la par del referéndum, pero digo, todo esto, si logra encajar en un interés mayoritario en las regiones, que se sumen o que se alineen con lo que el presidente quiere hacer, el Congreso puede terminar siendo un obstáculo cada vez menor para avanzar en esas reformas y más bien generar una legitimidad en un país que está ávido de cambios fundamentales, y este puede terminar siendo el momento. ¿Cuál es, digamos, el lado peligroso del que hay que tener mucho cuidado también de cómo han terminado configurándose ese escenario geopolítico? Que esa dispersión que efectivamente hemos podido apreciar, porque son gente que no están vinculadas a partidos políticos nacionales, que no tienen una lógica, digamos, orgánica en relación a sus vínculos con una idea o una ideología, puede terminar fragmentando y generando en distintos lugares tensiones que pueden después hacer tambalear o poner en riesgo la estabilidad y, digamos, generar algunos problemas. Ojalá que no sea así. Por eso es que hay que hacer política y seguir haciendo política, porque creo que este es un magnífico momento. Yo me inclinaría a pensar de que todo debería alinearse hacia el primer argumento que yo di esta mañana. El segundo está presente, porque han entrado también algunas personas que no se sabe qué tipo o qué perspectiva le van a imprimir a sus propios gobiernos. Hay algunos que ya están temerosos porque han ganado, por ejemplo, en algunas regiones, gente que estuvo vinculado a los movimientos sociales que en algún momento generaron alguna crisis y un problema más nacional, como Zenón Cuevas, por ejemplo, en Moquegua, o como el señor Adubiri en Puno. Pero yo creo que al contrario, dentro ya de la gestión y en el marco del juego democrático, esto puede terminar auspiciando y generando más bien una relación distinta que pueda permitir, con una mirada totalmente de cara a la gente, avanzar en una agenda que ojalá sea del país y que no mire intereses subalternos. Yo, de verdad, pese a que habitualmente estoy un poco pesimista con los actores políticos, creo que hoy día podemos entrar a un momento que puede terminar siendo interesante. Vamos a ver si la inteligencia gana el terreno, vamos a ver si la racionalidad hace lo suyo y podemos, de cara al bicentenario, tener una idea distinta de un país mejor, no solo que nos permite imaginarnos iguales de aquí a un tiempo, sino que haga que caminemos todos en la misma dirección, respetando nuestras diferencias, pero teniendo como objetivo que primero está la gente y primero está el país. Ojalá eso sea así. De verdad que yo auspicio un momento de esa naturaleza.
¿Qué otras cosas van a pasar a la par de lo que estamos analizando ahora, en tanto los resultados del proceso electoral de este fin de semana? Hoy día en el Congreso de la República va a discutirse la situación del señor Pedro Gonzalo Chávarri. ¿Quién es? Y no hay que olvidarse de eso, porque este es un problema que todavía no se ha resuelto y que las elecciones del fin de semana no necesariamente nos deben hacer olvidar. Y es que este señor, que todavía es fiscal de la Nación y ojalá deje de serlo dentro de poco, eso sería ya una muy buena noticia adicional a la que estamos comentando esta mañana, pues va a estar sometido al Congreso de la República, porque hoy día se va a discutir su caso, ¿no es cierto? Hoy se va a saber si es que Fuerza Popular blinda o no, por mandato expreso de Keiko Fujimori, al señor fiscal de la Nación, que aparece vinculado a las redes que se desprenden de los audios que se han podido conocer hace un poco tiempo. Fuerza Popular usó, dice el diario La República, Gonzalo Chávarri volvió a mentirse. El presidente no tiene 46 juicios, como aseguró el fiscal en su amenaza. ¿Qué cosa está haciendo? Tratando de llegar hoy día o dando la impresión de que él, estando en la Fiscalía de la Nación, puede controlar y asustar a algunas otras autoridades, pero el presidente de la República ha dicho que no solo no le teme, que no le da miedo, sino que no va a permitir que lo sigan llevando una dinámica de esa naturaleza. Según la Procuraduría Anticorrupción de Moquegua y Fiscalía, solo hay 11 carpetas sobre Martín Vizcarra, 4 están activas y las otras 7 con pronunciamiento de archivo, dice la República. En 2016 Fuerza Popular usó la misma información contra el mandatario, es decir, la misma información que hoy día Chávarri está usando, pretendiendo con eso deslegitimar al presidente de la República, es la que usó Fuerza Popular para desacreditarlo en su momento. En tanto, dice la República, hoy se sabrá si Keiko blinda al fiscal de la Nación en el caso de los audios del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay que estar muy atentos y atentas a lo que va a pasar hoy día en el Congreso de la República. No vayamos a dejar que pase algo significativo ahí sin que nosotros lo entendamos como parte de todo este escenario de ataque y confrontación que el fujimorismo y el APRA. Y el APRA, vamos a hablar de eso más adelante, porque antes Luis Alberto Salgado hablarnos sobre el APRA, pues también no aparece, ¿no es cierto? No aparece. O sea que el retorno de Alan García para decir que va a recuperar el partido es solamente una coartada para revertirse de político y tratar de defenderse en los temas judiciales que lo apremian. Y pese a que él y sus abogados en los últimos días han tratado de desacreditar investigaciones periodísticas sobre el caso Lavallato, pues yo creo poco a poco se va a ir conociendo la real participación de él y de quienes alrededor de él, creo yo, participaron en algunos actos que pueden devenir en actos de corrupción. Son las 7:30 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho. Voy a ir a una pausa, vamos a dar un recorrido por las regiones, de posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Luego les voy a contar quiénes van a venir a conversar con nosotros esta mañana y todo lo que les tenemos preparado para el día de hoy. Son las 7:31, una pausa, regreso un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta.